Amén. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 22 del verso 1. Vamos a leer al verso 14. Es una parábola. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Fíjense qué invitación tan hermosa, ¿no? Había buena comida, una buena carnecita, una buena llanera. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Qué bellezas, ¿no? Los invitan a tragar y más encima los matan a los invitados. Ay, Dios mío. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Había un intruso allí, ¿no? Uno que se había colado a esa fiesta. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Para entender, mis hermanos, mejor esta parábola es necesario saber o recordar algunos datos básicos de las costumbres, de las tradiciones, de las bodas en aquel entonces, en la época del Señor Jesús. En la sociedad judía, mis hermanos, en aquel entonces, los padres de los novios eran los encargados de redactar, de elaborar el contrato, porque el matrimonio era un contrato. Y los novios muy seguramente se iban a encontrar o se iban a conocer por primera vez allí en la firma del contrato. Tal vez muchos de ellos, de los novios, nunca se conocían. Hasta el día de la firma del contrato se conocían los dos. El novio conocía a su novia. Ahora, en el momento de la firma de ese contrato, ya se consideraba que estaban casados. Era un compromiso, un contrato que no podía romperse. Aunque no se había consumado el matrimonio, pero ya se consideraba un hecho porque ya se había firmado el contrato de matrimonio. ¿Qué pasaba después? Que la pareja, los novios, nuevamente se volvían a separar. La novia se iba con sus papás y el novio se iba, ¿sabe a qué? A preparar su hogar, a preparar su casa, a alistar el lugar donde iban a vivir, comprar sus lavadoras, sus neveras, sus televisores, todas las cosas que necesitaban para tener lista la casa, ¿verdad?, del hogar para el momento del matrimonio. Ahora, cuando todo estaba listo, cuando el novio tenía su casita lista, su hogar preparado, entonces él iba por su novia y llegaba en un momento sin avisar, de un momento a otro llegaba a recibir o a juntarse con su novia, que ya, digamos, legalmente era su esposa porque ya estaba firmado el contrato. Una vez el novio llegaba, entonces se realizaba la ceremonia matrimonial
Y después de la ceremonia había algo bien interesante. ¿Saben qué era? La fiesta, el banquete, para la cual, como vimos en la parábola, mucha gente estaba invitada a ese banquete. El banquete de bodas era una de las ocasiones más alegres para el pueblo judío en aquel entonces. Una fiesta, un banquete de matrimonio podía durar hasta 8 días, celebrando la fiesta de matrimonio. En esta parábola, mis hermanos, vemos que el Señor hace una comparación entre el cielo, dice, y una fiesta de bodas, un banquete de una fiesta de matrimonio. Y vemos que aquí nos dice la palabra que un rey había preparado una fiesta para su hijo. Muchas personas habían sido invitadas, pero cuando llegó el momento del banquete, cuando llegó el momento de sentar la gente en la mesa, dice que estaban servidos la comida, estaban servidos el asado, pero dice que los invitados se fueron, no asistieron, se negaron a asistir o rechazaron la invitación de ese rey a participar de esa fiesta, mis hermanos. De hecho, vimos que los sirvientes del rey, dice la palabra, que llevaban alegre el mensaje de invitación a las personas, como quien dice, hey, vamos que el rey hizo una gran fiesta, estaba invitando a los conocidos, a los amigos. Dice que fueron maltratados esos sirvientes e incluso dice que fueron ¿qué? Asesinados, los mataron. Esta parábola, mis hermanos, trata del llamado de Dios, del llamado que Dios hace a ser parte del reino de los cielos a las personas que escuchan la predicación del Evangelio. Es una invitación para todo aquel que escucha el Evangelio a ser parte del reino de los cielos. Y asimismo también habla de las consecuencias, de los efectos que puede traer a una vida todo aquel que rechaza esa invitación, todo aquel que rechaza la invitación del Señor a conocer el Evangelio. Ahora, en esta parábola podemos notar dos cosas bien importantes o sobresalientes. La primera tiene que ver con los invitados a la boda, con los que fueron invitados a participar de esa fiesta, de ese banquete. Y la segunda cosa o característica importante es que hace alusión a un intruso. Dentro de los invitados, después al final los que asistieron, había entre ellos una persona que se consideró allí un intruso. ¿Por qué? Porque como vimos, dice, no estaba vestido de la manera correcta, estaba vestido de una manera incorrecta. Además también esta parábola nos va a enseñar dos cosas o dos clases de invitados. Habla de dos clases de invitados, ¿verdad? Unos que eran amigos o conocidos del rey. Esos fueron los primeros invitados, los amigos y los conocidos del rey. Pero esos invitados, esos amigos, ¿qué hicieron? Rechazaron la invitación. No quisieron ir a la invitación de su amigo, el rey, a participar de esa boda, de ese banquete. Y otros, los que no eran conocidos por el rey, no eran amigos del rey, pero que después fueron invitados y que ellos aceptaron gustosamente ir a esa fiesta. Recordemos una vez más, mis hermanos, que una parábola, esto es una parábola. Una parábola es es una historia ficticia que se cuenta para enseñar una verdad espiritual. A través de esta historia ficticia el Señor quería enseñarles y quiere hoy enseñarnos una verdad espiritual. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús les hablaba en parábolas a los fariseos y a todos aquellos que rechazaban la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Dice el Señor que para que ellos viendo no pudieran ver y para que escuchando no pudieran entender. Recuerden, les hablaba en parábolas a aquellos que rechazaban el Evangelio, a los que no querían asistir o aceptar su invitación. Y eso mismo, mis hermanos,
ocurre hoy día también. Todo aquel que rechaza la invitación del Señor, todo aquel que no hace caso a la invitación que el Señor hace, a conocerle, a recibirle en su corazón como su único y suficiente Salvador. Esas personas son personas que pueden mirar, tienen ojos para ver, pero no pueden, mis hermanos, ver la grandeza y el poder de Dios. Pueden ver las maravillas de la creación de Dios. Pueden observar todo lo que Dios ha creado. Esta mañana hablamos con mi esposa algunas cosas que decíamos, hombre, por más incrédulo, por más ateo que una persona pueda ser, ¿cómo es posible dejar pasar por alto unos detalles tan significativos de la hermosa creación de Dios? Veíamos, estaba ya nuestro gatico allá en la canastica, ¿no? Que hace sus necesidades. Los gaticos van y trabaja ahí, trabaja y esconde. Y le preguntamos, ¿quién le enseña a ese gatico cómo hacer eso? ¿Quién le enseñó? Nadie, ¿verdad? Ya lo trae ahí dentro, viene de fábrica. Tantas cosas, miren, el incrédulo puede ver con sus ojos, tiene ojos para observar las maravillas, las montañas, la creación, los ríos, el sol, todas esas cosas hermosas que vemos, tienen ojos para ver eso, ¿verdad? Pero no pueden ver el poder y las maravillas de Dios. El incrédulo, mis queridos hermanos, pueden escuchar, pueden oír la predicación, tienen oídos físicos para escuchar, para oír la predicación del Evangelio, pero están incapacitados, están paralíticos espiritualmente para poder, mis hermanos, entender el Evangelio. Por eso dice que el Señor Jesús a los incrédulos les hablaba en parábolas, para que viendo no pudieran ver y escuchando no podían entender. Les decía, esto ocurre todavía, mis hermanos, todavía ocurre con la persona que no quiere creer el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, pueden ver y no creen, pueden escuchar y no entender. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿O por qué ocurre esto? ¿Por qué a una persona le sucede esto? ¿Por qué una persona puede ver físicamente, pero no puede ver espiritualmente? Puede escuchar físicamente, pero no puede entender el Evangelio. Miren cómo me explica la Biblia. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versos 3 y 4 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, mis hermanos, como la dureza del corazón de la persona que no quiere creer los ciega espiritualmente para que no puedan ver ni entender la verdad del Evangelio, para que no puedan entender la revelación del Evangelio. Ahora, entrando a analizar aquí la parábola que leímos, podemos ver que existen algunos actores, ¿cierto? ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es el hombre, el rey que hace la boda para su hijo? Simboliza Dios, ¿verdad? Dios Padre. ¿Quién es el hijo que se va a casar? Obviamente es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego dice la parábola que envió el rey a unos siervos a hacer la invitación, ¿verdad? A los invitados, a llevarlos a la boda. ¿Esos siervos a quién representan? A los profetas de Dios. Ahora, ¿quiénes eran esos invitados que además eran conocidos o amigos del rey? Recuerden que había dos clases de invitados, ¿cierto? Unos, los amigos, los conocidos. ¿Quiénes eran esos invitados? ¿Quiénes eran esos amigos? ¿A quién representan? Juan, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver. Juan,
capítulo 1, verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién se refiere aquí? ¿A sus amigos o a los suyos? A los judíos, ¿verdad? Los judíos eran los amigos, eran los principales invitados, eran los primeros invitados. ¿Pero qué hicieron ellos? Negaron, ¿verdad? No asistieron. No le recibieron, le rechazaron. Rechazaron la invitación de aquel rey a la fiesta de matrimonio de su hijo. Es decir, en palabras más castizas, no les dio la gana ir. Porque estaba en su corazón, ¿verdad? Podían ellos decidir. Ellos tenían la decisión, ¿pero qué? Pero no les dio la gana. Decidieron no ir a la invitación que el rey les hacía. Y esto, mis hermanos, es muy significativo. ¿Saben por qué? Porque una cosa es no poder ir o no haber sido invitado. Y otra cosa es haber sido invitados y no dárseles la gana de ir. ¿Cierto? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que no me inviten, que no pueda ir. Pero otra cosa es que me invitan, puedo ir y no me da la gana de aceptar esa invitación. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo deja muy claro cuando dice en Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjense, no es que no podían ir, porque si alguien no puede ir, pues ya, cierto, no es su responsabilidad. Pero dice aquí el Señor, no queréis venir. Así que la gente no se acerca a Jesús. La gente no se acerca a Dios, ¿sabe por qué? No porque no pueda, sino porque no le da la gana de hacerlo. No quieren venir. Y esto, mis hermanos, no solamente sucedió en la época de Jesús, también en el antiguo pacto, Dios a través de sus profetas, una y otra vez, mis hermanos, hacía el llamado a su pueblo, los invitaba a través de sus profetas durante toda la historia al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que se acercaran a Dios, para que obedecieran a Dios una y otra vez. Mis hermanos, ¿saben qué sucedía? Sucedía que el pueblo continuamente rechazaba a Dios. El pueblo continuamente no le daba la gana seguir a Jesús. Miremos un ejemplo de estos. Zacarías. Ahí casi al final del Antiguo Testamento, acercándonos al Nuevo Testamento, está el libro de Zacarías. En el capítulo 7, Zacarías fue un profeta de Dios, uno de los siervos de Dios que Dios usaba para llevar el mensaje, para hacer la invitación al gran banquete. Zacarías capítulo 7, verso 11 y 12 dicen, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, es muy triste realmente, demasiado triste que personas que dicen ser cristianas, personas que van a las iglesias, que asisten a las iglesias, que escuchan la palabra, que escuchan la predicación, que escuchan el evangelio, pero se niegan a obedecerlo. Se niegan a aceptar esa invitación de ser discípulos del Señor. ¿Se dan cuenta aquí, mis hermanos, cómo esta gente dice aquí reiteradamente, no queremos oír? No queremos oír. ¿Qué dice la parábola? Dijeron, no quisieron ir, no quisieron asistir. Fíjense cómo también le dijeron aquí al profeta Zacarías, uno de los siervos del Señor. ¿Qué le dijeron aquí? Le dieron la espalda, dicen, no quisieron oír. ¿Ustedes recuerdan qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la gente en la época de Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? Le dieron la espalda, le rechazaron, no quisieron oírle. Ahora miren aquí, ¿qué más hizo este pueblo ante el llamado de Zacarías? Dice, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros.
¿Saben ustedes, mis hermanos, que el diamante es uno de los materiales más duros que existe en la tierra? Dice aquí que esta gente puso su corazón, ¿qué dice? Como diamante. Ante el llamado de Dios, ante la invitación de Dios, ¿qué dice? Pusieron su corazón más duro aún, mis hermanos. Miren, cuando una persona escucha la predicación de la palabra de Dios y no quiere obedecer a Dios, se niega a obedecer a Dios, se niega a asistir al llamado de Dios, ¿saben qué va a suceder? Que nuestro corazón, así como la arcilla se endurece ante la luz del sol, nuestro corazón, mis hermanos, del incrédulo, del que no quiere aceptar la invitación, ese corazón se endurece ante la presencia de la luz del evangelio. Se endurece cada día más. Dice, pusieron su corazón, dice, como diamantes. Fíjense lo que dice la parte final de Zacarías. Dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios se enojó. ¡Wow! ¿Dicen sus Biblias también que Dios se enojó? Porque yo escucho mucha gente que dice, pero Dios no se enoja. Si Dios es solo amor, Dios es solo ternura. Dios solo apapacha, solo consentidor. Mi amigo, les pregunto a los que son papitos, cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto, cuando se portan mal, ¿nos enojamos o no nos enojamos? ¿O nos ponemos felices? Porque el que diga que no se enoja, pues, como dicen, disculpe, pero es más bueno que Dios o es mejor que Dios, porque Dios dice aquí que se enoja con el desobediente. Se enoja Dios. Miren, quiero que miremos también cómo reaccionó la gente ante otro llamado de otro siervo del Señor. Miren que Dios siempre está mandando siervos, siempre está haciendo la invitación, siempre hace la invitación. Aquí tenemos a otro siervo de Dios, Jeremías, capítulo 6. Vamos a leer el verso 16 al 20. Dice, así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Fíjense, mis hermanos, esta invitación dice, hagamos un alto en el camino, preguntemos, indaguemos, averigüemos, investiguemos cuáles son los caminos correctos. Es la invitación del Señor. Averigua, indaga cuál es el camino correcto, cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el camino que debemos obedecer, qué es lo que debemos hacer. Mis hermanos, yo sé que todos sabemos qué es, o tenemos la capacidad, ¿cierto?, de discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, todos lo sabemos. Averigua qué es lo correcto. Si no lo ha podido discernir, haga un par en el camino. Indaga, averigua qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Dice aquí, cuál sea el buen camino. Y dice, y andad por él. Fíjense, no solo conocer, no solo indagar, no solo averiguar, no solo discernir el buen camino, sino que debemos andar por él. Porque ¿de qué nos sirve saber qué es lo correcto, verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero no lo hacemos, no sirve de nada. Dice, averiguad, indagad por el camino correcto, dice, y seguid por él. ¿Y saben qué? Al final hay una bendición, ¿cierto? Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Averiguad qué es lo correcto. Segundo, ¿qué? Hacer lo correcto, ¿verdad? Y tercero, vamos a tener bendición. Dice que hallaremos descanso para nuestra alma. Miren aquellas almas que viven abatidas, con depresión, deprimidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Indagar el camino correcto, andar por él, y va a haber paz y descanso para nuestra alma, mis hermanos. Así de sencillo lo pone aquí el Señor. Dice, mas dijeron, no andaremos
nos parece como familiar, ¿cierto? Conocemos lo que debemos hacer, escuchamos la predicación, escuchamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, pero ¿qué dice aquí? No andaremos. Puse también sobre vosotros, dice el Señor, atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Ay, Dios mío, tremendo, ¿no? No fue solamente ya en aquel entonces, todavía hay esta clase de gentes. No escucharemos, no obedeceremos, no atenderemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Mis hermanos, el desobedecer a Dios, no necesitamos recordarlo, el desobedecer a Dios siempre va a traer consecuencias para nuestra vida, siempre. Tal vez al comienzo pensamos que eso no pasa nada. Como el rey David, ¿recuerdan? David pecó, un año quedadito, eso no pasa nada. Dios se olvidó. Amigo, Dios no se olvida de nada. Las cosas malas son como las tarjetas de crédito. Al comienzo es sabroso, ¿cierto? Compre, disfrútelo. Pero al final hay que pagar 3 veces, ¿verdad? Ahí son las cosas con el Señor. Tal vez pensamos que, no, eso, la vida sabrosa, todo chévere, bacano. Pero al final, mis hermanos, nos va a llegar la cuenta, la factura con intereses. Volviendo a nuestra parábola, vimos entonces que los invitados principales, los amigos del rey, sus conocidos, dice que se negaron a asistir a la boda. Rechazaron la invitación del rey. ¿Sabe qué hizo entonces el rey? ¿Saben qué hizo? Vamos en Mateo 22, recuerden, vamos a ver el verso 4 y 6. Dice, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjense, mis hermanos, lo que hicieron estos sinvergüenzas. El rey una vez los invitó, no quisieron ir. Luego el rey vuelve a invitarlos nuevamente. Esa es la misericordia y el favor de Dios, mis hermanos. El Señor siempre, mis hermanos, siempre ha enviado siervos a anunciar las buenas nuevas. Siempre vamos a tener a alguien que nos hable del Señor, que nos predique el Evangelio, que nos insista en obedecer, en asistir a la invitación que el Señor hace para cada uno de nosotros. Por eso nadie nunca tendrá excusa. Es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló de Jesús, a mí nadie me invitó. Fíjense aquí, mis hermanos, esta es una ilustración de que siempre el Señor siempre va a tener misericordia con cada uno de nosotros. Mientras estemos vivos, tenemos oportunidad. Mientras estemos vivos, siempre el Señor siempre va a extender su misericordia. Siempre va a haber siervos que nos van a llamar, que nos van a invitar a aceptar esas bodas. Mis hermanos, fíjense el desprecio que este pueblo demuestra a Dios. El desprecio. Dice, no hicieron caso y además se fueron cada uno a hacer otras actividades. Mis hermanos, porque ¿saben qué? Porque la gente le está importando un comino el llamado del Señor. Es lo menos que le interesa. Muchos están siendo indiferentes al llamado de Dios, mas sin embargo, ¿sabe qué? Mas sin embargo sí quieren el favor y las bendiciones de Dios, ¿cierto? Ay, Señor, gracias por el trabajo, gracias por el negocio, gracias por esto. Ay, Señor, dame aquello, dame lo otro.
Eso sí buscan el favor y las bendiciones del Señor, pero está importando un comino el llamado de Dios a vivir una vida en santidad, a obedecer su palabra. Esto, mis hermanos, también nos enseña que las muchas ocupaciones, las muchas distracciones, las muchas diversiones que el mundo ofrece, que son muchas obviamente, está haciendo muy difícil a muchas personas seguir al Señor. Muchos creen que venir a la iglesia el domingo por la mañana, ya le han cumplido a Dios y pueden continuar el fin de semana como si nada, porque piensan que tal vez por venir a la iglesia ya están en los caminos correctos. Esta mañana escuchamos unos testimonios hermosos, ¿verdad? ¿Sabe qué detecté ahí? El común denominador de las personas es que el decir ser cristiano, el venir a la iglesia, no lo hace cristiano. No lo hace cristiano. A muchos de mis hermanos, repito, creer que cargar la Biblia debajo del brazo, hablar de Dios, ya eso es suficiente. Ya soy cristiano, ya merezco las bendiciones del Señor, mis hermanos. Pero esto nada más alejado de la realidad. Porque cuando Dios nos llama, mis hermanos, a ser parte de su reino, Él nos hace sus discípulos y sus siervos. Sus discípulos y sus siervos. No son solamente simples espectadores. El ser discípulo, el ser siervo del Señor, mis hermanos, es un llamado para proclamar el evangelio sobre cualquier circunstancia que esté pasando en nuestra vida. Por sobre eso, siervos y discípulos. Y un llamado aquí especialmente para los líderes que están aquí, los que nos escuchan por las redes, líderes de todas las congregaciones. Ustedes no son mis siervos, ustedes fueron llamados a ser siervos del Señor, a ser sus siervos. Así que despreciar o tener en poco ese llamado, mis hermanos, es algo grave delante de Dios. Porque es Él quien nos ha llamado, es Él. No es el pastor. Miren, los que se negaron a asistir o rechazaron esa invitación del rey, ¿sabe qué les pasó? Dice que fueron destruidos. No es algo trivial, mis hermanos. Esto nos habla de rechazar el llamado de Dios a servirle. No es algo trivial. A muchos les importa solamente cómo acrecentar sus riquezas, cómo obtener más dinero. Pero están ignorando una de las cosas que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a través de una parábola. La parábola del rico. ¿Recuerdan el rico insensato? Dice que un hombre rico tenía mucho dinero, estaba amontonando dinero. Y él pensaba, bueno, ¿qué haré con tanto dinero? Voy a comprar unas bodegas grandes para allá, para guardar mis riquezas. Y más adelantico, pues comenzar a disfrutarlas. Pero el Señor le dice, no seas insensato. O sea, en palabras castizas, ¿qué sería? No sea burro. No sea burro. ¿De qué le sirve amontonar todo eso? Si esta noche voy a venir por tu alma. Y dice, ¿y de quién serán esas riquezas? Qué insensatos somos a veces, ¿verdad? Qué insensatos somos. Pensamos que tal vez nos vamos a llevar todo para el otro lado. Recuerden que ya es un viaje sin equipaje. No hay manera de llevarlo. Miren, siguiendo con la parábola, nos decía que el rey, al ver que los invitados no asistieron al primer llamado, dice que volvió nuevamente a enviar a otros siervos para que les insistiera en venir. Y les dijo, vayan otra vez y recuérdenles que hay buena comida.
Dice, he matado los mejores toros, la mejor carne. A veces que de pronto piensan que no va a haber comida. Recuérdenles que la fiesta va a estar muy buena. Va a haber comida, va a haber bebida gratis para todos. Insístales en que vengan. Pero ¿sabe qué dicen? Tampoco quisieron ir. Tampoco les dio la gana de ir a esa fiesta. Ahora, ¿cómo fue la reacción de esos invitados ante la llamada del rey? ¿Cómo reaccionaron? Recuerden que nuestro texto de origen es Mateo 22, la parábola, verso 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Cómo les parece? Los invitan a comer, los invitan a disfrutar, los invitan a que estén bien, que pasen un tiempo agradable y más encima no les gusta y más encima matan a esos siervos. Como no les gustó el mensaje, no les gustó la invitación del Señor, les cayó mal tal vez la respuesta a la bondad, la respuesta a la misericordia, la respuesta al amor. ¿Cuál fue? Matar a los siervos, matarlos. Miren cómo el mismo Señor Jesucristo se refiere a esta clase de gente en Mateo capítulo 23, verso 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Fíjense que dice aquí que van, adornan los sepulcros, les ponen florecitas, ¿verdad? Les llevan agüita bendita y dicen, bueno, si hubiéramos sido nosotros, no los hubiéramos matado. Nuestros padres los mataron. A los profetas de Dios, a los siervos de Dios. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esos profetas de la antigüedad, casi a todos los mataron, ese pueblo que estaba siendo invitado por Dios. A través de estos profetas les invitaba para que se acercaran a Dios, para que obedecieran a Dios. Y la respuesta, ¿cuál fue? Matarlos. Dice la tradición que, por ejemplo, a Isaías, ¿se acuerdan de Isaías? Que Isaías fue con una sierra, fue cortado, fue despedazado con una sierra. Todos ellos murieron casi de manera cruel y trágica por este pueblo miserable al que Dios estaba invitando a que le conocieran. Y esto, mis hermanos, no fue solo allí en la antigüedad. Muchas personas reaccionan de una manera todavía violenta ante la predicación del Evangelio. Muchos se burlan de la predicación. Se burlan. Otros quieren ignorar la predicación. Otros se enojan de tal manera que están dispuestos a ser violentos, a pegarle, hasta a matar a muchos predicadores, a muchos misioneros. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que en el mundo casi cada 5 minutos un misionero, un evangelista está siendo asesinado en el mundo por predicar el evangelio, mis hermanos? Increíble. Casi 6,000 hombres misioneros, evangelistas, casi 6,000 hombres fueron asesinados en el 2022 según las estadísticas por predicar el evangelio, por defender su fe. Miren, en más de 70 países del mundo, dicen las estadísticas, la gente sufre un nivel avanzado de persecución por causa de la fe. Más de 300 millones de personas en todo el mundo
son atacadas, injuriadas, lastimadas por defender la fe. Estos, mis hermanos, sí son verdaderos héroes de la fe, ¿verdad? Son hombres que aman realmente a Dios. Y nosotros, miren, nuestros países libres, tenemos la libertad de venir a un servicio, a un culto, de hablar, de predicar el evangelio, y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Juzguen ustedes mismos. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo fue la reacción de esos invitados ante los siervos, ante la invitación? Los mataron, los asesinaron. Mateo, el verso 7 de Mateo 22, dice, al oírlo el rey se enojó. Otra vez, se enojó. Dios es solo ternura. Dios me acepta tal y como yo soy. Él es amor. ¿Cómo me va a mandar Dios al infierno por un pecadito? ¿A quién se le ocurre semejante insensatez? Mis hermanos, si tú piensas así, si tú crees eso, permítame decirle que eres totalmente ignorante de dos cosas. Primero, no sabes cuán pecador eres. Y segundo, no sabes cuán santo es Dios. Porque la Biblia enseña que Dios jamás dejará pasar por alto un pecado, jamás. Todo pecado, mis hermanos, todo pecado va a ser castigado. Todo pecado. La pregunta es, ¿quién va a recibir ese castigo? ¿Usted o Jesús? Porque todo pecado o será perdonado en Jesús o será castigado en usted. Pero Dios jamás podrá pasar por alto un pecado, porque Dios es perfectamente santo, perfectamente santo. Miren, la Biblia nos enseña que quien rehúsa creer en el Señor Jesucristo, quien rechaza la invitación, quien le da la gana no asistir o no oír o no atender la invitación del Señor, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre esa persona. Eso, mis hermanos, solamente esto, mis hermanos, debería hacer temblar. Que la ira de Dios esté sobre una persona, mis hermanos, no es cualquier cosa. No es la ira del papá, de la mamá, la ira del jefe, la ira del gobernante, es la ira de Dios. No es cualquier cosa. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. No sé, la verdad, cómo muchos entienden o interpretan estos textos. No los entiendo. Porque más claro para dónde, mis hermanos, más claro para dónde. ¿Qué entienden cuando dice, por ejemplo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? ¿Qué entienden sobre eso? ¿Nos van a regañar? ¿Van a dejar sin salida? ¿Nos van a castigar? ¿Nos van a dar un fuetazo por ahí? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios mismo lo dice. Versos 7 y 9 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mis hermanos, ¿sabe qué simboliza o qué representa este acto, mis hermanos? El juicio de Dios. Juicio de Dios sobre gente que rechaza el evangelio. Juicio de Dios. Algunos dicen, eso no pasa nada. Mire, aquí estoy todavía, vivito y coleando. Yo quiero responderle con un refrán también por allá en Tolima. ¿Qué dice? A todo marrano le llega su nochebuena. Tranquilo, no se preocupe. Hermanos, en un sentido más amplio, la venganza de este rey habla de la desolación que se menciona en el libro de Apocalipsis. Dios, aunque es un Dios paciente, Dios es un Dios de amor, también un Dios de ternura,
Pero mis hermanos, aún la paciencia de Dios tiene un límite. No abusemos, no abusemos, no pasemos la línea, porque aún la paciencia de Dios, mis hermanos, tiene un límite. Y Dios no va a permitir que la maldad del ser humano permanezca para siempre. No abusemos de ese límite. El texto continúa diciendo, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Mis hermanos, ¿saben qué fue lo bueno de que esos primeros invitados, de que esos amigos del rey, de que esos conocidos se rehusaron a asistir? Se rehusaron ahí. ¿Saben qué fue lo bueno? Mira, ahí dice que id entonces, dice, a los caminos. Invitad a todo el que esté por ahí, todo el que esté por ahí, enfermo, agobiado, vicioso, borracho. A todos ellos dice invitarlos. ¿Saben qué pasó? Ahí entramos nosotros. Hace una referencia a nosotros los gentiles que fuimos invitados porque los otros no quisieron asistir, no quisieron ir. Y muchos gentiles, muchos que estaban por ahí en la inmundicia, fueron gustosos y aceptaron esa invitación. Lo triste es que no todos, tampoco no todos, lo han querido aceptar. Mis hermanos, verso 10 y 14 al 14 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Se puso buena la fiesta, ¿verdad? Otros fueron a disfrutar, ¿verdad? Otros fueron a comer lo que estaba preparado para otros, para los que no quisieron. Por eso, mis hermanos, cuando alguien no quiere, no se preocupe. Habrá otro que va a querer. Cuando alguien no quiera servir al Señor, cuando a alguien le importe un comino del servicio al Señor, no se preocupe. Habrá otro que lo va a disfrutar. Habrá otro que sí va a aceptar. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjense aquí, mis hermanos. Dice que el rey, en toda esa gente que estaba ahí, el rey se fijó en un hombre. Vio a alguien que estaba allí en esa fiesta vestido de una manera incorrecta. Y esto, mis hermanos, nos habla de que todos tenemos un día, una cita personal. Como se dice, face to face con el Señor, ¿verdad? Face to face. Frente a nuestro Dios. Y allí, mis hermanos, no va a servir de nada el decir, es que yo era el hijo del pastor. Es que mi mamá era misionera. Es que mis hijos eran buenos cristianos. Es que mis papás eran buenos diezmadores. Mis hermanos, allí eso no va a servir para nada. Es lo que tú hayas hecho personalmente, face to face. Venga para acá usted. Sé que el rey vio allí entre todos, vio a alguien, a una persona que estaba allí vestida incorrectamente y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, ¿qué dice? Fue que fue que. Cuando preguntan qué pasa, no fue que. Dice que enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mis hermanos, aquí es importante recordar algo o conocer algo. En aquel entonces también en la sociedad judía, cuando se realizaba una boda de estas, una fiesta de bodas, el anfitrión o los papás, los suegros, los que les toca bajar el billete, ¿verdad?
Ellos no solamente hacían la fiesta, ¿verdad? No solamente daban de comer, sino que los anfitriones, ellos mismos daban el vestido para ir a la fiesta. Bacano, ¿no? Claro, ellos entregaban el vestido a cada persona para que, con este vestido es la fiesta, con ese vestido deben presentarse a la fiesta. El líder, el anfitrión, regalaba el vestido. No solamente la comida, sino el vestido. Es decir, la invitada a la boda, repito, hacía la fiesta, buena carne, buena comida, buena bebida, pero tenía que ir con el vestido que él mismo le había entregado a cada uno de los invitados. Ahora, el llegar a esa fiesta de bodas, esa fiesta, ese banquete de bodas, sin llevar puesto el vestido que le habían dado, mis hermanos, era un insulto. Porque era menospreciar, era tener en poco, ¿cierto?, el regalo que el anfitrión estaba dando. Era menospreciar el esfuerzo y el sacrificio que el anfitrión hacía para otorgar el vestido de aquella fiesta, de aquella boda, mis hermanos. Esto, recuerden que es una parábola, una historia ficticia para enseñar ¿qué? Una verdad espiritual, recuerden. ¿Cuál es la verdad aquí espiritual? Que ese vestido, mis hermanos, hace alusión a algo espiritual. Ahí estaba implícito el mensaje que el Señor quería impartirle a aquella gente. Y es que Dios es quien proporciona las vestiduras para la boda. Dios es quien nos viste espiritualmente para estar aptos para asistir a esa gran boda. Mis hermanos, oído, nadie puede ir al cielo vestido con sus chiros de sus buenas obras. Nadie puede hacer eso. Nadie va a entrar al cielo vestido, repito, con los chiros de las buenas obras. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro vestido? Cristo, ¿verdad? De Cristo, dice, estamos revestidos. Desde el comienzo, mis hermanos, desde el comienzo Dios ha provisto una cobertura para nuestro pecado. Desde el comienzo. Así que insistir, mis hermanos, nosotros en cubrirnos con nuestras buenas obras. Dice Isaías en capítulo 64, 6, que no es más que trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras, dice la profeta, delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Cómo vamos a cubrirnos con unos trapos de inmundicia para entrar a las bodas, al banquete? Imposible. Así como el anfitrión, mis hermanos, proporcionaba el vestido para los invitados a esa fiesta, asimismo Dios es quien proporciona la salvación para toda la humanidad. Es Dios. Nuestra vestimenta apropiada para la fiesta de bodas es o debe ser la justicia de Cristo. Es nuestra vestidura. Y a menos que la tengamos, mis hermanos, a menos que la tengamos, seremos excluidos de esa gran fiesta. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron allá al comienzo en Génesis? ¿Qué fue lo que ellos intentaron hacer? Sus propios chiros, ¿cierto? Trataron de hacer sus propios vestidos, tapar su pecado con hojitas, tapar su inmundicia, su desobediencia. Y cuando Dios los llamó y Dios los confrontó, ¿qué fue lo que Dios hizo? Les quitó esos pedazos de chiros, esos pedazos de hojas y les dio vestidos nuevos provenientes, ¿saben de dónde? Del sacrificio de inocentes animalitos para cubrir su pecado, mis hermanos. ¿Saben qué representa esto? Que desde el inicio, desde el comienzo de la creación, Dios estaba apuntando al sacrificio de su Hijo inocente para cubrir nuestro pecado. No hay manera diferente de podernos vestirnos delante de Dios que no sea con la justicia de Cristo. No hay ninguna otra manera. Verso 11 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Miren, muchos tal vez sean lo suficientemente hábiles, tal vez sean lo suficientemente adiestrados para violar seguros, para adentrarse en lugares, como sucedió allá
Cuéntame lo que vimos allá en la Copa América, ¿verdad? Fueron muy hábiles para meterse, para colarse por todas partes. Qué vergüenza, mis hermanos. Pero les puedo asegurar algo, mis hermanos, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que nadie, por más hábil que sea, podrá colarse, mis hermanos, al gran banquete del Señor. Nadie podrá hacerlo, a menos que haya pasado por la cruz ensangrentada del Señor Jesucristo. Es la única manera. Estar, mis hermanos, en la fiesta de bodas sin el vestido correcto, sin la vestidura correcta, es una ilustración de todo aquel que dice amar a Dios, pero vivir sumido en la inmundicia y en el pecado. Eso lo representa también. Miren, Romanos capítulo 6, verso 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. El Señor concluye esta parábola con el triste hecho de que muchos son llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, muchas personas escuchan, oyen el llamado de Dios, escuchan la invitación del Rey, pero ¿sabe qué? Pero solamente unos pocos lo atienden. Unos pocos les da la gana asistir. Verso 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mis hermanos, esta es la triste realidad para todo aquel que quiere ingresar a las bodas del Cordero sin estar vestidos con las vestimentas otorgadas por el anfitrión. Mira, ahora el llamado ha sido para todos. El llamado es para todos. ¿Cuáles son los escogidos? Todos los que acudieron al llamado y se presentaron con el vestido o con los vestidos correctamente revestidos con Cristo. Mi amigo, la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El llamado está hecho, la vestimenta está disponible, ha sido proporcionada por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi amigo, mi mejor consejo y el consejo de Dios es que coloques tu fe donde Dios colocó tus pecados, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos una vez más las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, no solo nos alienta, nos anima, sino que también nos exhorta y nos llama al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque un día, bendito Dios, tú enviaste a tus siervos, nos hiciste esa invitación, tal vez, de aquellos caminos por los que estábamos andando sin esperanza y sin futuro en la vida. Tal vez muchos sumidos en situaciones difíciles, vicios, amarguras, resentimientos, odios. Señor, y tú mismo colocaste en nuestro corazón, o nos llevaste, Señor, de tu mano a esa invitación. Gracias, mi Rey, gracias. Porque constantemente, Señor, aún a pesar muchas veces de nuestra incredulidad, de nuestra desobediencia, que tal vez muchos han pasado por alto muchas invitaciones que tú nos has hecho a través de tus siervos.
Pero gracias, Señor, porque un día, Señor, tu persistencia, tu amor, tu misericordia, tu gracia, bendito Dios, tocó nuestro corazón, Señor, y tú nos llevaste de tu mano. Nos diste nuevas vestiduras. Nos lavaste, nos limpiaste con tu sangre preciosa y nos diste esas nuevas vestiduras con la cual podemos presentarnos delante de ti en el día final. Gracias, bendito Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esas vestiduras que tú nos regalaste, que tú nos proviste, sin mérito alguno, Señor. Bendito Dios. Yo ruego, Padre Santo, en esta mañana, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia, que un día nos alcanzó a nosotros, que hoy te conocemos, que hoy hemos sido vestidos con tus vestiduras, también puedan alcanzar, Señor, a muchos más, que tal vez están allí en el camino, Señor, que tal vez, aún a pesar de la invitación de tus siervos, se están negando a asistir a esa gran boda, a esa gran fiesta, Señor. El de ser parte de tu gran familia, la familia de Dios. Oro, Señor, por ellos y ruego a ti, bendito Dios, para que toques esos corazones de una manera especial, Señor. Esos corazones que tal vez están siendo endurecidos como la arcilla al recibir el sol, tal vez endurecidos al recibir la luz de tu evangelio. Señor, tu misericordia, tu favor, Padre Santo, ruego sobre cada uno de ellos, bendito Dios. Tú tienes, Señor, los métodos especiales. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres soberano. Y tú sabrás, bendito Dios, la manera en que muchos que se están negando a esa invitación puedan al final acceder, Señor, a esa invitación. Bendito Dios, oro, Padre Santo, oro. Y oro, Señor, para que tal vez esa súplica, ese ruego, Señor, de muchas personas, de muchos papitos, tal vez, muchos padres por sus hijos, Señor, que ese ruego, Padre Santo, llegue a tu corazón de una manera especial, Señor, y pueda tocar, pueda alcanzar esas vidas, bendito Dios. Que puedan entender, Señor, que solamente tú buscas, que tú anhelas, que tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Es lo único que quieres, nuestro bienestar, nuestro gozo. Bendito Dios, por favor, nuestro ruego, nuestra oración una vez más, Señor, para esos corazones endurecidos, Padre Santo. Toca, bendito Dios, toca esas vidas, toca esos corazones, Señor. Tú tienes el poder, dice tu palabra, para dar vida aún a aquello que está muerto, Señor. Tú puedes levantar aún, Señor, en medio de un montón de huesos, de esqueletos, todo un ejército completo, Señor. ¿Cuánto más no podrás, bendito Dios, levantar la vida de un hombre, de un joven? Gracias, Señor Jesús, gracias. A ti, Señor, sea toda nuestra honra, toda nuestra gloria, nuestra adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.